Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Es gracias a las dos primeras trilogías de la saga de Star Wars que todos conocimos la trágica y verdadera historia de Anakin Skywalker, convirtiéndose por sus propios pecados en el siervo del emperador Palpatine, como el Lord de los Sith, Darth Vader. Esa quizás es la historia más popular de todo Star Wars. Pero también todos sabemos que durante esas 2 décadas, tras la destrucción de la Orden Jedi y la caída de la República, Darth Vader ocultó demasiado bien su identidad como el Jedi caído Anakin Skywalker, ya que independientemente del canon o de Legends, solo un puñado de personas conocían la verdadera identidad de Darth Vader en su vida pasada como un héroe de la República que la había terminado por traicionar para servir así a un cruel dictador como lo era Palpatine. Sin embargo, Masters, este hecho levanta al mismo tiempo una gran pregunta. Si solo un puñado de personas conocían que Darth Vader era en realidad Anakin Skywalker, entonces, ¿cuál era la verdad que se le había dicho a toda la galaxia sobre lo que en realidad pasó con el antiguo Jedi? ¿Qué fue, pues, lo que declaró el Imperio oficialmente sobre cómo murió el Jedi Anakin Skywalker? Ok, debemos saber que para esto hay una respuesta que lo aclara muy bien todo, Masters. Pero también sobre este tema, tenemos que considerar que, como pasa en el mundo real, muchas de las veces la historia oficial que se nos cuenta de un suceso o de una guerra no es la que propiamente terminó sucediendo, ya que al final de cuentas la historia la terminan haciendo los ganadores de un conflicto. Y eso es exactamente lo que sucedió en el caso de Anakin Skywalker y Darth Vader. Ya que, como seguramente sabemos, Darth Vader siempre declaró a muchos individuos que lo encararon con su verdadero nombre como Anakin que este Jedi estaba muerto. Es más, nosotros mismos lo hemos visto en el canon, como él se imaginaba mutilando y quemando a los restos de su propio ser, acabando con lo que quedaba dentro de él de Anakin. Pero este simbolismo de la muerte de Anakin no solo fue la historia que contó Vader para sí mismo, sino que también se volvería parte de la historia oficial del Imperio, y eso es lo más interesante de todo. Y esto porque hubo una gran manipulación de la verdad de parte del Imperio Galáctico para acabar con todo lo que era considerado bueno por la población que vivió durante la Guerra de los Clones, como lo fueron los últimos vestigios de la República. Y particularmente aquí no nos debemos olvidar de 2 cosas. Por un lado, hubo una gran cantidad de ausencia de información durante la ejecución de la Orden 66, con manipulación de hologramas, audios y mucha evidencia que, por ejemplo, Palpatine terminó por torcer para demostrar que los Jedi habían sido traidores, esto al menos en el universo de Legends. Y también, por otro lado, no nos debemos olvidar que la máquina propagandística del Imperio estaba bien aceitada y hecha para manipular la verdad y retorcer los hechos, algo que sobre todo ha sido muy bien retratado en las primeras temporadas de la serie de Rebels, sobre cómo el Imperio tenía el control de los medios de comunicación. En este sentido, pues, el Imperio acabaría con el héroe que fue Anakin Skywalker, pero lo mejor de esto fue la historia que se propagó en la galaxia como una verdad aceptada por la gran mayoría de la población. Y justamente, Masters, la pieza que lo explica todo sobre lo que dijo el Imperio y cuál fue la historia universalmente aceptada sobre lo que pasó con Anakin Skywalker tras la Guerra de los Clones, la tenemos justamente en el universo de Legends, en una novela de a finales del 2008 del autor Matthew Stover titulada Luke Skywalker y las sombras de Mindor, una que curiosamente es del mismo autor que escribió la novela de la venganza de los Sith. El caso, Masters, es que esta novela, ubicada en la línea del tiempo post regreso del Jedi, cuando Darth Vader y el emperador Palpatine ya habían muerto y Luke Skywalker también ya conocía toda la verdad sobre su origen y también el de su hermana gemela Leia Organa, ahí durante estas crónicas de los sucesos de la batalla de Mindor, el ahora caballero Jedi Luke Skywalker podría conocer de primera mano qué era lo que el Imperio había diseminado como una supuesta verdad sobre la historia de su padre, Anakin Skywalker, tras los trágicos sucesos de la Orden 66 en el episodio 3. Y esto lo descubriría Luke en una conversación que tendría con un viejo oficial de la República llamado Nick, un simple humano que había sido miembro del gran ejército de la República durante la Guerra de los Clones. Lo interesante de esto es que en su juventud había tenido la oportunidad de conocer a los Jedi Obi-Wan Kenobi
sería el gran Anakin Skywalker. Esta conversación sería sobre todo interesante porque a Nick se le haría raro que un Jedi tuviera hijos, y sobre todo porque Luke le revelaría exactamente que él era el hijo de Anakin, a lo cual este viejo oficial también le revelaría a Luke que él se había escondido paradójicamente de la sombra de Darth Vader todos estos años, porque ante la intensa persecución del Sith no había podido prestar sus servicios antes a la Alianza Rebelde, que ahora ya tras la batalla de Endor estaba en vías de conformarse como la Nueva República. Incluso en esta conversación de Legends, cuando Luke le revela que él mismo había visto que Vader y Palpatine ahora estaban muertos, sin revelar claro que Vader era su padre, el viejo oficial pensaría que Luke, al ser un Jedi, había buscado venganza contra el Imperio por todo lo que le había pasado a su orden. Pero esto, claro, Luke le explicaría que propiamente no era así. Sin embargo, Master, sí hay un momento muy revelador en la conversación entre ellos dos que nos termina por explicar qué era lo que creía la gente común como Nick sobre lo que había pasado con el Jedi Anakin Skywalker, algo que no solo era una verdad comúnmente aceptada por él, sino por muchas personas por toda la galaxia. A lo cual un pequeño fragmento de esta novela nos termina por explicar qué sucedería en esta conversación entre Luke Skywalker y Nick, la cual comienza de la siguiente manera con Nick diciendo: Supongo que debe ser un verdadero Skywalker después de todo, dijo Nick, jadeando un poco mientras se ponía al día. Esta es la clase de truco que Anakin habría hecho, pero no sabía que él tenía hijos. Él tampoco, dijo Luke con tristeza. ¿Conociste a mi padre? Lo vi unas cuantas veces. Me interrogó una vez después de una operación. Así que realmente eres su hijo, ¿eh? ¿Es tan difícil de creer? No fue fácil encogerse de hombros mientras corría en batas, pero Nick se las arregló. Él era alto. Me han dicho que me parezco a mi madre, dijo Luke secamente. Y por un segundo Nick pensó que iba a sonreír, pero solo por un segundo. ¿Conociste a mi padre en la Guerra de los Clones? Chico, en la Guerra de los Clones todo el mundo lo conocía. Era el mayor héroe de la galaxia. Cuando murió fue como el fin del universo. El instinto de Nick se retorció de nuevo en el recuerdo. Era el fin de la República. Luke se detuvo, parecía que algo le dolía. ¿Cuando él murió? Nick se detuvo agradecido, agachándose con las manos sobre las rodillas mientras intentaba recuperar el aliento. Por lo que he oído, fue el último Jedi que estuvo en la masacre del templo, cuando la Legión 501 de Vader entró y ellos mataron a todos los Padawans. ¿Qué? Ahí es donde mataron a tu padre, defendiendo a los niños en el templo Jedi. No solo era el mejor de los Jedi, era el último. ¿Nadie acaso te contó la historia? Los ojos de Luke estaban cerrados ante un dolor inexpresable. Así no es como yo la escuché. Bueno, ya sabes, no estuve ahí, pero... Es aquí donde Luke terminaría de sorprenderse de todo lo que le había dicho este hombre que peleó en las guerras de los clones, revelándole claro que ahora él era el último de los Jedi. Pero este fragmento, Master, nos arroja muchas cosas muy interesantes. Luke, pues, se contiene de inmediato de contarle la verdad de lo que había sucedido, de que Anakin y Vader eran en sí la misma persona. Por eso se sorprende tanto cuando escucha de la voz de este oficial que Vader, su padre, había entrado junto con todos sus clones para que él mismo erradicara a los más pequeños de la Orden Jedi. Esto pues porque Luke no lo conocía, sacó por un instante de balance a la hora el último de los Jedi, y fue en sí todo un baño de realidad para Luke saber que su padre fue brutal contra los miembros de su orden, contra todos sus hermanos Jedi y también contra la República. Por eso se sentía tan dolido en aquel momento. Pero también escuchar esta terrorífica historia explica al mismo tiempo por qué Luke se contiene de revelar la verdadera historia de su padre a este individuo, y lo deja claro que siga creyendo que Anakin Skywalker fue un héroe de las guerras de los clones que murió salvando a los más débiles de la Orden de las temibles fuerzas del naciente Imperio aquel día que se ejecutó la Orden 66. Y ahí está lo más interesante del asunto, ya que como nos dice este individuo, eso era lo que se sabía o lo que era una verdad comúnmente aceptada sobre el famoso héroe de guerra que fue Anakin Skywalker.
Por eso entonces su hijo Luke no quería intervenir más a pesar del dolor que esto le provocaba, y también claro nos explica la razón original o el sentimiento que esta incómoda verdad provocaba en los dos gemelos Skywalker junto con sus allegados para que por ejemplo decidieran en la historia del canon mantener oculto que ellos en realidad eran hijos de Darth Vader. Y esto claro tendría sentido por las múltiples atrocidades que cometió el Sith, no solo al momento de la caída de la República, sino durante más de 2 décadas, incluida claro la Guerra Civil. Vaya, al menos Luke y Leia querían separar el legado de Anakin y los pecados de Vader, porque después de todo ellos dos sí eran personas distintas. Probablemente claro, esto terminaría siendo un error porque ocultar aquello terminaría afectando la carrera política de Leia Organa, como también es bastante claro en la novela de Líneas de Sangre del canon actual, Masters, pero explica pues lo complicado que fue para los dos gemelos Skywalkers tener que lidiar con ese legado que les dejó su padre y esa verdad que diseminó el imperio que era comúnmente aceptada por todos los individuos de la galaxia, o al menos claro una abrumadora mayoría. Así que como podemos darnos cuenta, esto solo es un vistazo más de cómo la historia la hacen los ganadores y cómo pues una verdad puede llegar a manipularse a tal nivel, tanto así como para que mucha gente creyera que Darth Vader y Anakin Skywalker en verdad siempre fueron dos personas totalmente distintas, aunque claro la cruda realidad en esa galaxia terminaría siendo muy pero muy distinta. Pero si también te interesa conocer esa historia de los cómics de la Era de la Rebelión, explicándonos exactamente qué es lo que sucede cuando intentas escapar del gran cazarrecompensas Boba Fett, esa historia única te la dejaré aquí en las pantallas finales, junto con otras aventuras de la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.